Hoy arrancamos nuevamente nuestro paseo por París. Sí. Hace 3 grados, está un día soleado espectacular. Todavía me llama la atención que nosotros venimos de Estonia, un país nórdico que llega a -20, con camperas de invierno. Tenemos frío hoy con 3 grados y la gente aquí está desabrigada. O anda con esas camperitas finitas, no Sí. como la que tiene Lisana, que es gruesa como la que tengo yo. Es un misterio que no llego a entender por qué. Porque nosotros tendríamos que sentir como súper calientes, ¿no? Claro, pero en realidad se siente muy frío. Sí. Che, mi amor, ¿vos te acordás de la película Ratatouille? Me encanta. Cuando el papá le muestra a Ratatouille que había una tienda donde Sí. estaban todos los ratones colgados, muertos. Sí, Y yo decía, bueno, pero esa tienda no existe, ¿no? Debe ser solo fantasía. sí. Te quiero mostrar algo. ¿Qué? ¿Existe eso? Existe, mira. En realidad sí hay una tienda que se llama Aurouse, como ves el cartel ahí arriba. Y mira, No. sí están los ratones colgados en la vidriera. Mira, como está en la película, igual. Son de verdad. Yo no sé si son de verdad, Parece. pero parecen realmente, Qué bicho grande. ¿viste? Y la tienda vende todos venenos para ratones porque realmente hay acá un problema grande con eso. Ahí está la caja que Ahí está la caja, mirá, que vimos la Torre se Eiffel. meten y lo agarran. Exactamente. Fíjate, tienen todo tipo de veneno para ratón. Ahí está Ratatouille, mirá. Una de mis películas favoritas de acá de Francia. Realmente la tienda sí existe, así que se inspiraron Y en ahí la tienda está esta. para los bichos de la cama. Ah, es verdad, porque hubo acá también. El año pasado hubo una pandemia en Europa de esos bichos. ¿Vos sabés que yo los agarré? Yo Cuando estaba en agarré, un hostel. yo agarré en Venecia y fue horrible. Esas manchas quedan. Estábamos viendo la tienda de ratones y el dueño me quedó mirando fijo a los ojos. Y yo agarré y le hice así y me saludó de vuelta. Y eso me hizo acordar algo que dicen sobre los franceses que me parece que no es verdad. Que dicen que la gente acá es un poco malhumorada, que por ahí puede ser un poco ríspida o no sé. Hay gente que dice eso, que los franceses no son muy amables. La verdad que hasta ahora la experiencia que estamos teniendo, muy buena. A los lugares que yo entro, ¿qué hago? Siempre digo, bonjour, 2 cafés con leche de soja. Cuando voy a buscar el café a Lisana, les hablo en español. Ellos ya agarran y me miran con una sonrisa, me atienden bien y no tuve ningún tipo de mala experiencia. Pero yo siempre hago eso, ¿viste? Hablo más en español que en inglés. Yo siento que a ellos les gusta más. Y después cuando me voy le digo, merci, au revoir. Y ellos, 10 puntos. En ningún momento he sentido que los franceses son como mala onda, digamos. Al contrario, demasiado bien. He ido a países de Europa donde me siento mucho peor tratado en el servicio al cliente que acá en París. Y después hay algo más que tengo que decir. Dicen que los franceses tienen olor a sobaco, que hay mucho olor a chivo, que no se bañan. Nosotros con Lisana estuvimos en el tren, en el metro, todavía no subimos al ómnibus, entramos a las tiendas, caminamos por las calles, no hemos sentido mal olor en ningún lugar. Y yo creo que eso es un mito que viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando París estaba destruida y no tenía baños y la gente no tenía realmente cómo hacerse el aseo y tenía que bañarse en la calle o en los baños públicos, y viene el mito de ahí. Inclusive me arriesgo hasta decir que he ido a países de Europa donde he sentido olores más fuertes que acá en París. Inclusive tuve una experiencia personal donde un amigo tenía un olor muy fuerte al punto que me daba dolor de cabeza, y yo veía que había gente alrededor que comentaba, se le reía. Entonces decidí decírselo y le pregunté, le digo, mirá, siento que realmente tenés un aroma bastante fuerte. Yo no sé si ya te lo han dicho, pero bueno, te lo digo como amigo porque hay gente que veo que alrededor se está riendo eso, y no me gusta la verdad que te hagan eso. Y el chico me dijo, no Mateo, no te preocupes, a mí no me importa que se me rían ni nada, y tampoco me importa el olor que tengo, porque yo sé que lo tengo y me gusta tener olor natural de mi cuerpo. No me gusta usar ningún químico, ningún shampoo, ningún desodorante. Me gusta el olor que larga mi cuerpo. Y digo, mirá, hay mucha gente en Europa que he conocido que tiene ese olor y sigue como ese concepto de vida. Así que bueno, la cosa fue que esa persona siguió así, con ese olor fuerte en el cuerpo. Hay gente que le gusta, hay gente que no aguanta. A mí personalmente me daba dolor de cabeza, era muy fuerte el olor. Entiendo lo de los químicos, pero hoy hay alternativas, Claro, productos veganos. naturales que igual
se usa y no sé. Igual, cada uno como está feliz, Claro. pero puede ser un poco molesto para otros. Es como si uno tira un gas. Claro. Es como tirarse gas y digan, ay, me gusta el olor a gas. Pero A otros no. a otros no, es así. ¿Llegamos? Creo ¿Querés, que sí. querés a la pirámide? Primero quería mostrar eso. Bueno, acá estamos en el Palacio del Louvre, el museo más grande del mundo. Y le dije, mi amor, en internet, para residentes europeos con menos de 25 años, la entrada es gratis. Así que no te puedes perder el museo más importante del planeta Mira, Tierra. Por algo sirvió, ¿eh? Exacto. Primer museo que entro gratis. Va, tampoco que vamos. Y el más importante del mundo. Y gratis. ¿Vamos a entrar? Vamos. Aquí tendríamos que casarnos. Ah, no sé, Ah. millones de euros. 3.5 billones de euros casarse acá. ¡Wow! ¡Qué locura! Ajá. Este y el Palacio de Versalles son los dos palacios más importantes de toda Francia. Mirá lo que es esto, Lisana. ¡Wow! ¿Ya habías visto algo más impactante que esto? Tan grande así, ¿no? Es enorme. No sé si en la cámara se ve. Voy a intentar captarlo. Realmente es una locura. Yo no estoy muy seguro, pero creo que acá era la residencia de Napoleón Bonaparte. Me parece. Ya fue. Yo me acuerdo en la escuela toda la historia de Napoleón, pero no me acuerdo nada. O sea, recuerdo que lo enseñaron, pero no me acuerdo nada. Ajá. Yo estaba chateando con alguien, no sé, no me acuerdo. Mira, yo lo único que te puedo decir es que ese tipo tenía más huevos que un dinosaurio. Las Ah. cosas que hizo. Lisana, acabo de confirmar en ChatGPT. Fue la residencia de varios reyes. Hasta la Revolución Francesa, Sí. que después de la Revolución se convirtió en el Museo de Le Louvre. Ajá. Así fue la cosa. Bueno, acá estamos en la entrada del museo, las famosas pirámides que salen las fotos por todos lados. Hay dos entradas para el museo. Esta es la principal, la más famosa, que no recomiendan entrar por esta porque siempre hay muchísima fila. Es mejor entrar por una que está por el subte, que hay menos gente. Pero bueno, como es fuera de estación a alta hora de época, imagino que no debe haber tanta espera. Espero. Esperamos. Mira, la gente saca fotos así. ¿Cómo? No sé, se sube acá. Ah, sí, porque agarran, es una foto donde vos agarrás la pirámide así en la fotografía y salís así agarrándola. Quiero hacerlo. Bueno, pero hagámosla después. Ahora entremos porque tenemos horario en el ticket. Es a las 11. Estaba retrasado. Yay. Entramos al pirámide. Yo como consultor de museos Bueno, te sugiero lo siguiente. Busquemos el mapa y corramos directo a la Mona Lisa. ¿corramos? Sí, directo, hacia Bueno. la Mona Lisa. Después mirá lo que quieras, pero primero hacia la Mona Lisa. Porque esto se enllena, como diría mi abuela, se enllena. La entrada. Acá el mapa, vení. Buscate un mapa vos que sos buena, sos un GPS humano, agarrá un mapita. El museo recibe más o menos 10 millones de visitantes al año. Tiene 350.000 obras y 35.000 de ellas están expuestas. Voy a llevar a Lisana a visitar algunas de las más famosas para que ella conozca, empezando por la Victoria de Samotracia, que es una de las obras más emblemáticas del museo y es esta. No tiene ni los brazos ni la cabeza porque cuando la encontraron estaba un poco destruida, pero es una escultura griega. ¿Te gustó, mi amor? Hermoso. Todo acá es hermoso. Y allá hay un cuarto, todo decorado. Vamos, Vamos. vamos a ver la Mona Lisa. Para visitar este museo entero, mi amor, te iría más o menos unos 3 días. En serio. Y si te quedás a ver cada pintura, unos 30 segundos, Te va. 90 días. Wow. ¿Cuál preferís? 90 días. Lo dudo. Miren el camino hacia la Gioconda cómo está lleno. Es lo que todo el mundo viene a ver. 80% de los visitantes vienen a ver la Mona Lisa nomás. Bueno, mi amor, prepárate porque acá tenés dos cosas impresionantes. Mucha fila para hacer, primero. Y segundo, este es el cuadro más grande del mundo. Wow. Lo partieron al medio para traerlo desde Italia, me parece. Es gigante. No sé si llegás a ver que ahí en el borde tiene como una raya, Sí. porque lo partieron para poder transportarlo. Enorme. Y allá del otro lado tenés la Gioconda, la Mona Lisa. Mirá lo que es esto. Vení a ver cómo está la gente. Mirá, 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 mirá. Miren esto.
Todo el mundo quiere una foto con la Mona Lisa, miren, miren, miren. Pero ¿sabes qué tengo? ¿Qué? Samsung Galaxy Ultra Zoom. Ah, Ojalá que fuera promoción. terrible propaganda le hiciste, Publicidad, Lisana. pero mira lo que voy a hacer. Ah, mira, ahí está. ¿Viste? Sin hacer la fila. Si vos querés, nos podemos apilar ahí y llegar lo más cerca que puedas, si no la ves de acá nomás. Pero miren, la gente se desespera para ver la Mona Lisa. Ahí estamos, Lisana, enfrente. Dale, hagamos la selfie los dos. Llegamos. Listo. Vamos porque la gente, mirá cómo empuja acá, mucha gente ahí, vamos. Y eso es como... Salgamos para allá. ¿Por qué hay gente? Y les dieron permiso porque pagarán un pase diferenciado, no sé. Vamos. No pueden ni salir. ¿Por dónde? Vamos y le damos espacio a la gente para que se saque la foto. C'est bon? Oh. Allez, on y va, s'il vous plaît. On Ahí está. avance, please. Vamos. Nada más. Thank you, Merci. merci. Listo. Este, mi amor, es otro de los cuadros emblemáticos, el día de la coronación de Napoleón Bonaparte. Son gigantes, o sea, pensá que usaron una escalera o algo para pintar. Ajá. ¿Y cuánto les llevó para hacerlo? Esa, Lisana, tal vez sea una de las obras más importantes de toda la historia de Francia. Esa mujer en realidad no existe, es ficticio, pero lo que significa básicamente que está como guiando a todo el pueblo, la clase media, la clase baja, todo, contra el rey de la época que quería, digamos, que vuelva el autoritarismo total en Francia. Ya había sucedido la Revolución Francesa. Entonces el pueblo se revoltó y fue a luchar para recuperar sus derechos. Hay todo tipo de personas en el cuadro que representa bien lo que sucedió en la época. Una mujer, niños, personas humildes, personas de clase media, fueron a luchar todos contra el rey que quiso cerrar todo. Cerrar el parlamento, sacarle poder a la libertad de expresión, etc. Entonces la gente se enojó y bueno, sucedió una otra revolución después de la Revolución Francesa. Ahí tenés un poco de historia, mi amor, con Mateo. Yo me acuerdo de esa pintura en la clase de arte en la escuela. La mostraron. Ajá. Mi amor, acá es donde están todas tus joyas. ¿Mis ollas? Sí, ¿sabes por qué? Ah. Porque acá están todas las joyas de las reinas. Ah. Todo esto es de oro, ¿ves? Todo de oro, como vos. Pero- Sos una roca de oro. ¿Pero es pintada de oro o qué? No, todo de oro legítimo. Esto. Sí. Pero esto es madera. Madera, pero lo pintan con pintura de oro. Porque acá es donde guardaban todas las coronas y las joyas de los reyes y las reinas. Mira, mi amor, te traje al Domaine National du Palace. Qué elegancia la de Francia. ¿Viste lo que es este lugar? Este es un palacio real que sirvió como residencia de algunos reyes, de algunos monarcas, y también fue lugar de obras de arte como estas que estás viendo acá. Exposiciones artísticas. Dicen que hay un jardín que es hermoso, que queda acá atrás si querés verlo, Vamos. porque acá en París lo que más hay son jardines. Pero ¿sabes lo que no vi todavía? Ningún ratatouille. Es verdad, no hemos visto ni siquiera una única rata Vamos en a la ver. ciudad. Misión del día de hoy. Yo no sé si son por temporada que aparecen o están en lugares específicos, como por ejemplo en la Torre Eiffel, que es donde más veneno vimos. Deben tener frío ya, ¿no? Se Claro, esconden. Wow. mirá lo que son estos parques. Qué belleza. Acá quería mostrarte, mi amor, mirá. Y en París, en muchos de los parques, cortan los arbolitos todos así, perfectitos, ¿viste? Este no está tan perfecto. Ya vi otro que está todo cuadradito, pero siempre tienen estas piedritas así y estos árboles en el medio. Son bellísimos. Sí, entiendo por qué la gente se viste bien, ¿viste? Da ganas, ¿no? Claro, va como con el ambiente. Si no viajas con la valija, uno hace lo que puede, ¿viste? Pobre Lisana se pone mal porque ella no tiene ropa tan linda para producirse y ve que las otras chicas están todas arregladas, con bota, con pollera. Ve, las chicas se ponen así, todas las
camperones. Es que primero yo tengo mucho frío si salgo así. Entonces puse esto para estar protegido, ¿no? Pero bueno. Lindo, mi amor. Sí, pero No está feo. no digo feo. Pero entiendo, Digo, entiendo. Me quisiera ser más arreglada. Hacer unos rulos en la cabeza. No sé. Está bien, yo te entiendo, amor. Ya va a ver, esos tiempos ya llegaron. Las palabras tienen fuerza, hay que decirlo. Llegarán. Y también algo muy lindo, mi amor, de París que me gusta es que ¿Quieres ponen sentar? esas sillitas Vamos a sentar. que me parece que no se pueden correr del lugar. Están como plantadas en el piso y puedes sentarte ahí a descansar, tomar un poco de aire fresco. Y mirá lo más lindo de esto. Oh, Es que así, mi amor, mirá. Vos te sentás de un lado y yo del otro. ¿Está mojado? Mirá, sentate. ¿Para qué están hechas? Para charlar, ¿ves? Para que la gente se vea y charle. me encantó. Voy a poner uno así en casa. Buenísimo, ¿viste? Sí. No estar en el teléfono, en TikTok. Estar así, mirá. Charlando. O mirando TikTok juntos. No. Saliendo acá del jardín encontramos una producción de moda. Están filmando y grabando todo esto. Nos agarró muchísima hambre y paramos en este restaurante que está todo azul con las sillitas de ratán como me gustan a mí y donde quería invitar a Lisana. Y para comer pedimos el plato del día, Sí. porque acá en París todos los restaurantes tienen el menú a la carta y el plato del día. Y el plato del día siempre es más barato. Entonces pedimos el plato del día, 20 euros cuesta cada uno. Y para tomar pedimos agua de la llave. Acá no hay que tener vergüenza, ¿viste? Hay gente que dice, ay, estoy en un restaurante, voy a consumir, ¿viste? No, acá todo el mundo toma agua de la llave, es algo típico, normal. Entonces nosotros agarramos y pedimos. Lisana una vergüenza tenía, No. pobrecita, mi amor. Pero yo lo pedí igual. Ahora me puse a pensar, 20 euros, pero solo el plato, no viene nada más. Nada más. Pero no era el menú del día, que viene algo. Algo. Parece que solo eso. Tendría que haber venido más, ¿no? Una entrada, un postre, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, caímos, ¿viste? Caímos, Lisana. Nosotros con Lisana caemos en todo. ¿Saben por qué nosotros No sé. caemos? ¿No? Para que la gente que mira el video no caiga. Bueno, tantos países visitados y seguimos igual. Muy bien, acá llegó nuestro plato. Bien fuerte porque hace un frío para aguantar, ¿viste? El plato que está acá comiendo Lisanita se llama Petit Salé aux Lentilles. Y es de la región de Auvernia. Tiene salchicha de Montbéliard, que es un clásico de la cocina de esa región. Es un plato invernal, porque es una región de Francia que hay muchas montañas. Entonces, como ven, un plato fuerte. Tiene puerco, tiene salchicha, tiene lenteja, que es para aguantar el frío. Y se vende ahora en el invierno. Así que elegimos muy bien, Lisana, el plato. Sí, porque a mí me gusta calentarme. Calentate bien, mi amor. Así que es bien calentita. Mirá, mi amor, qué lindo el London Eye. Ah, ¿Estamos en Londres? Hermoso. una rueda gigante. Mira, este oro es. Parece, ¿eh? Bañado a oro. Estoy viendo que hay una feria navideña. ¿Por qué tengo la lenteja en mi bolsillo? Guardé comida para después, mi amor. No, Ay, qué rico. esta Lisana es terrible. Claro, es que en Estonia la gente guardaba la comida para el invierno. Lisana está acostumbrada, tiene esa genética. Sí. Ah, pobre Lisana. Una por 0,50 y 12 por 5 euros. Baratísimas están las pirámides. Pirámide, mi amor. ¿Qué dije? La torre. Pirámide, dijiste. Las lentejas. Me hicieron mal. Mira, acá tenés de todo. Con los colores de la bandera, 6 euros. Oh, eso es hermoso. Ay, sí, esta es preciosa, con una piedra abajo. ¿Te gusta? Muy linda. La llevamos. No estaba dentro de los planes curiosear acá, pero ya que estamos viendo que hay mucho movimiento y cosas de Navidad, me parece que armaron en este parque el mercado navideño. Ya que estamos, vamos a echarle un vistazo. Mira. La llevo a Lisana a algún juego. Que a Lisana le gustan todos los juegos, todas esas cosas. Ah, Mira todo lo que hicieron acá. todo de Navidad. Todo de Navidad, Glocky. Vino caliente, papas, mira. Ah, mira todo lo que han hecho acá. Toda comida navideña.
chorizo. Mirá, Lisana, los quesos. Mirá qué maravilla esto. Te lo derriten con esa cosa ahí y te lo comes. Una delicia. Mirá el tamaño de estas bandejas, Lisana. Qué maravilla, che. Espectacular. Mi amor, ¿Qué? ¿Viste Papá Noel? Está durmiendo. Ah, mirá, ahí está Papá Noel para sacar. Está dormido, Papá Noel. Pusieron juegos. Qué gigante el mercado este. Jabones. ¿Esto qué es? Jabones. Ay, me muero. Qué rico olor. Wow. Oh, esto es para poner adentro de la almohada. Ay, si mi mamá ve estos jabones se vuelve loca. Ah, acá están los famosos crepes franceses. Tendremos que venir a probar todo esto. Mirá. Este mercado me pareció el más divertido que ya había en Europa. No el más pintoresco, ¿no? Pero el más divertido. Sin duda. El que más tiene cosas para hacer. Y la variedad de comidas también. Porque muchas veces pasa que repite mucho, pero acá hay como que de todo. ¿Te animás, Lisana? Sí. ¿En serio? Ah, le han puesto cápsula en la cabeza. ¿Por? Por el frío, capaz. Ah. Justo pensé, me animo, pero no con ese clima, pero tienen como... Che, va la fuerte, cabeza. Ese sí que no sé si me animo, mi amor. Ahí viene, mirá. Sí, tiene una cápsula en la cabeza. No sé si tengo coraje, che. ¿No? Y no, y aparte da como 100 vueltas. Si fuera una vuelta sola... Para mí, siempre tienes miedo, pero cuando termina te encanta. Bueno, traigo a mi esposa ahora a la avenida más emblemática de toda París. La Champs-Élysées. Champs-Élysées. Yo sé, mi amor, que vos vas a amar este lugar porque está lleno de tiendas de esas marcas que a vos te encantan. Que querés desfilar en las pasarelas, todo eso. Acá está todo eso. Ojalá. Y en el final tenemos el Arco del Triunfo. Voy a desfilar así, ¿eh? Ah, ¿qué? Tapada del frío que hace. Estás en el medio, mi amor, de la avenida donde hace cientos de años atrás desfilaban las tropas de Napoleón para pasar debajo del Arco del Triunfo de la batalla, donde Napoleón, el emperador, mandó a construirlo para regalárselo a sus tropas como un símbolo de victoria. Usted, señora Pomba, no está caminando en cualquier lugar, está caminando a donde se ha hecho historia. Y usted hoy la está haciendo en su canal de YouTube. Arrivederci. Andad, caminad y triunfad. Bueno. ¿Pero qué tenemos acá? ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos todos los muchachos armados. ¿Qué pasó acá? Desley, París. Todo el ejército acá. Ambasada. Aparentemente acá es como una embajada, no sé qué onda. Todos con metralladora. Qué loco eso. Yo pensé que eran los guardias de una tienda, ¿viste? Que están todas estas tiendas caras. Pero no. No sé qué pasó ahí. Gastaría todo el dinero. Yo sé. Por eso siempre estoy atento a los movimientos de Lisana. Muy atento estoy. Anda un poco al baño que yo te espero. No, señora. Señora de Pomba. Cuando volvés tengo 5 bolsas. Yo no vine a ver el árbol, me vine porque está calentito acá. Ah, me parecía. Mirá la ropita para nuestros hijos, Lisana. Qué lindo. Y no es muy caro, es Zara. Cuando tengamos a Mateo y a Isabela. Qué lindo. No es muy caro. No es muy caro. Zara. Y me pareció re Fino. fino. Y muchos turistas otra vez. Fila de turistas sacándose fotos por acá. Fotos lindas, arreglados. Y acá atrás, Lisana, llegamos al famoso Arco del Triunfo. Después de caminar 3 kilómetros llegamos. ¿Qué te pareció, mi amor? Hermoso. ¿No es impactante? Eso me impactó más que la Torre Eiffel. ¿Viste? A mí también. Es gigante. Y lo que más me impactaría sería tener que manejar en esa rotonda. Te daría como un poco de pánico. Porque hay como 5 filas.
y pasan muchos autos. Si querés podemos agarrar y pasar por debajo del arco. ¿Sí? Sí, se puede. Miren lo que son estas esculturas, una locura. Y ahí están tallados los nombres de todos los generales del ejército napoleónico y también héroes de la Revolución Francesa. Debe ser uno de los monumentos más lindos para ver en persona que ya hemos visto con Lizana. Se inspiraron en los arcos del triunfo del Imperio Romano para construirlo. ¿Tú estás preparada No. para tener la mejor visión Wow. de la Torre Eiffel? Las mejores fotografías. Wow, wow, wow. Es más lindo de acá que donde fuimos ayer. Ajá. ¿Ya viniste? Porque ¿acá? Sí. Sí, ya vine. Para mí también es el lugar más lindo para ver la torre, para apreciarlo. Y es más lindo todavía si venís a la noche y de hora en hora te prenden las luces y brilla todo y es espectacular. Y fíjate que a pesar de que vinimos ya un poco tarde, no hay tantos turistas. Está bastante bueno todavía. Sin duda este es el mejor lugar para sacarse la foto y para venir a apreciar la Torre Eiffel. Queda bien enfrente de la torre para los que quieran venir, pasando el Parque Verde recto. Hay mucha gente, lo único que no he visto son esos que tienen tres cositos que te marean, así ponen una pelotita abajo y tienes que adivinar a dónde está la pelotita, Sí. que es una estafa también. No los vi más eso. Antes estaba lleno. Este viaje no vi ni uno. Ahí estamos, mirá Lizana. Mirá qué belleza. Una muñeca, diría el Kiko. Así que bueno, de acá vamos terminando este vlog. Si tengo que decir la ciudad de París, a mí me gusta, la paso bien. Me siento bien acá. Sí, está lindo. Pero yo vendría en verano. Pero en verano es mucho más linda que obviamente ahora en otoño, invierno. Se disfruta más, los colores son más lindos. Y se puede estar afuera sin enfriar. Exactamente. Así que bueno, por acá nos vamos quedando. Les dejamos un besote enorme y nos vemos en el próximo video. Un beso. Chao.